Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de primero de bachillerato. El tema a tratar hoy es las fuerzas de Van der Waals. Aquí en esta materia existen fuerzas que nos permiten estar unidos en lo que son átomos y dentro de una sola molécula. Cuando los enlaces covalentes o enlaces iónicos, sin embargo, tienen y existen fuerzas más débiles que actúan como lo son las moléculas. Estas fuerzas se llaman fuerzas intermoleculares. Y estas actúan entre moléculas entre sí y dentro de ellas que se encuentran lo que es la fuerza de Van der Waals. Aunque son débiles comparadas con los enlaces químicos, las fuerzas de Van der Waals eh, son fundamentales porque estas nos explican en sí lo que es por qué algunas sustancias son sólidas, líquidas o gaseosas, los puntos de fusión y ebullición que tienen cada uno de sus enlaces, la solubilidad de cada una de nuestras sustancias, los fenómenos ya sean biológicos, químicos, importantes, lo que nos rodea. En sí, ¿qué son las fuerzas de Van der Waals? Estas fuerzas son fuerzas de atracción intermolecular. ¿Qué quiere decir? Estas son débiles que actúan entre moléculas neutras, ya sean polares o no polares. Estas no implican la transferencia de compartición de electrones. Estas se originan por distribuciones desiguales en su carga eléctrica. También tienen características principales. ¿Cuáles son las características principales de estos enlaces, estas fuerzas? Se dice que son mucho más débiles que los covalentes y los iones. O sea, estas fuerzas son más débiles que los enlaces covalentes o iónicos. Actúan a corta distancia y están presentes en todas las sustancias. Estas aumentan o tienden a aumentar cuando se dan tipo de situaciones, como cuando las moléculas son mucho más grandes o si hay más electrones en cada dipolo. Hay mayor superficie de contacto. Estamos hablando que si hay dipolo, esto quiere decir que las fuerzas son más atractivas, que aparecen entre dipolos eléctricos constituidos por moléculas polares. Cuanto mayor es el momento dipolar en las moléculas, mayor es la fuerza atractiva. En el caso de las interacciones entre moléculas, como el hidróxido de cloro en el estado líquido o sólido, se encuentra una interacción en lo que sería su dipolo. Si estamos hablando del hidrógeno de cloro, estamos hablando de una interacción adipolo. Su dipolo permanente a un dipolo permanente, como vemos aquí, siendo una positiva con su carga negativa. El ion dipolo existe con una fuerza entre un ion a una carga parcial en cada extremo. Ya sea por su molécula polar, estos iones, ya sean positivos, son atraídos hacia el extremo negativo del otro dipolo, como ya vemos aquí, el mayor y el menor. Esta magnitud es una fuerza en sí de su atracción que aumenta incrementando su carga de ion con una magnitud al momento dipolar. ¿Qué nos dice estas fuerzas? Que un ion dipolco tiene especial importancia en las disoluciones de sustancias iónicas, ya sean líquidas y en su disión del agua.
Aquí también encontramos los tipos de fuerzas de los Van der Waals. Las fuerzas Van der Waals se clasifican en tres tipos principales. Tenemos la fuerza, como hablé, del dipolo a dipolo, que estas ocurren o que son con sus moléculas polares, es decir, son moléculas que tienen un dipolo permanente, como hablamos hace un ratito, que es un extremo positivo con el extremo negativo. ¿Estas cómo ocurren? Ocurren cuando el extremo positivo de una sola molécula atrae el extremo negativo de la otra. La atracción mantiene juntas a estas moléculas. Por ejemplo, como tenemos aquí al fluoruro de sodio. Esta importancia se da en el punto de ebullición de cada una de sus sustancias polares. Hablemos que si explican la solubilidad de las sustancias polares, estas fuerzas de dipolo aumentan la ebullición de cada una de ellas. Cuando hablamos de aumentar su fuente de ebullición, hablamos de calentar. Si hablamos de su fusión, estamos hablando de congelar en este caso. Y en este caso se ebullen, hay ebullición, se calientan las sustancias. Como punto 2, tenemos la fuerza de dipolo inducido, o sea, de dipolo a dipolo. ¿Qué son? Estas producen cuando una molécula polar se acerca a una no polar y esta distorsiona su nube electrónica, o sea, creando un dipolo temporal. ¿Cómo se produce esto de aquí? Esta molécula polar se induce con una separación de cargas no polar y se genera una atracción, pero momentánea, no tanto como la de la fuerza de dipolo a dipolo, que son cercamente unidas. Acá solo va a ser momentánea. En esta se genera una atracción momentánea, ¿verdad? Y es disuelto en agua o con moléculas polares. Esta importancia nos da en el dipolo a dipolo, que nos permite la disolución de gases no polares en los líquidos polares. Como punto 3 tenemos la fuerza de dispersión del hondo. ¿Qué son? Estas aparecen con dipolos instantáneos, formando un movimiento en sus electrones. Están presentes en sí en todas sus moléculas, pero incluso en las que no son polares. ¿Cómo se produce esta? Esta se produce por sus electrones que se mueven en sí constantemente en un instante de distribución, al volverse son desiguales. Esto genera con un dipolo instantáneo que induce lo que son moléculas vecinas, llamándolo en sí. Esto se da también en gases nobles, en moléculas de fuerzas no polares, como lo puede ser el oxígeno, el nitrógeno o el cloruro de oxígeno. Esta importancia se da en las fuerzas intermoleculares en sustancias no polares exactamente y nos explican por qué los gases nobles pueden licuarse. Si damos una comparación entre estas tres fuerzas, hablamos de su tipo de fuerza, su tipo molecular y su densidad. Si hablamos de su tipo de fuerza, estamos hablando pues, ¿no? De dipolo a dipolo, dipolo inducido y dipolo de dispersión del hondo. Aquí hablamos de subpolares, subpolar y no polar, y en la mezcolanza de todas, es decir, unión en cada una de ellas, ya tenga polares, no polares y su unión. Si hablamos de su intensidad, cada una de ellas tenemos una mediana, débil o mucho más débil, pero en sí acumulativa, que es la fuerza de dispersión del hondo. Aunque la fuerza de dispersión ya sea débil, esta aumenta mucho más sus moléculas en un gran tamaño. Eso a grandes moléculas aumenta su debilidad. Aquí también hablamos de su importancia en lo que es la vida cotidiana y la ciencia. Cuando hablamos de estas fuerzas en sí del hondo, nos explica pues la adhesión, la estructura de su ADN, la estabilidad de lo que serían las proteínas y las propiedades físicas. Como ya hablamos de su punto de ebullición, su viscosidad y también su punto superficial, ya sea su tensión en este caso. Si hablamos de sus
Ejemplos, podríamos decir como hablando, si hablamos de ebullición, hablamos de hervir. Hervamos presente puentes de hidrógeno, mientras que su metano hierve. Esto quiere decir que las fuerzas de dispersión de London se demuestran como una fuerza intermolecular que influyen directamente sus propiedades en su sustancia. Como decir, estas fuerzas de Van der Waals, aunque débiles, son esenciales para comprender el comportamiento de la materia, cada cosa que nos rodea en la vida diaria. Gracias a estas moléculas pueden interactuar, ya sea por formar líquidos, formar sólidos y presentar sus propiedades físicas específicas. Es aquí que sin estas fuerzas, ya sea por la química o la biología, o muchos fenómenos naturales, no podrían en sí explicarse o tener un porqué.